en el cual estamos ante ti, Señor, siempre con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú permites, por todo lo que tú haces, Señor, porque aquí estamos de paso, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque ya le diste ese descanso a esta niña, Señor, que venía sufriendo, Señor. Por eso nos sometemos a tu santa voluntad, papito hermoso, para que seas tú dándole fuerzas, para que seas tú dándole sabiduría, para que seas tú dándole ánimo, Señor, a sus padres, Señor, porque tanto su mamá como su papá, Señor, tenemos que darle gracias, Señor, porque por esta pareja, Señor, la niña existió, Señor, el tiempo que tú le permitiste que ella estuviera en este mundo, Señor. Por eso te damos gracias, papito lindo, por estos momentos, Señor, y que donde quiera que esté su padre, Señor, él sienta paz, sienta que tú le des sabiduría, Señor, quizás para que se pidan perdón como pareja, Señor, para que algún día lo que quizás ellos hicieron con felicidad, Señor, hoy en día, Señor, que dicen quizás no quererse, Señor hermoso, ellos entiendan, Señor, que de ese fruto, Señor, salió esta bebé, Señor, que tú permitiste, Señor, que estuviera el tiempo que estuviera, Señor, que estuvo. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de ¿cómo se llama? De Mixe, para que seas tú bendiciéndola, Señor, para que seas tú dándole palabras, Señor, que todo esto que ella tiene en mente, Señor, llegue a nuestros corazones, que nosotros lo pongamos en práctica, papito hermoso, que no sea nomás por oír, Señor, por estar aquí, por cumplir, Señor hermoso, sino por llegar a ti, papito lindo, porque sabemos que los tiempos están cerca, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido en la vida de mi esposo, en mi vida, Señor, porque por medio de esto, papito lindo, hemos aprendido tanto, Señor. Hemos aprendido a caminar contigo, Señor. Esta es una forma, Señor, en que tú nos hablas, papito hermoso. Yo te doy gracias por esa hambre y esa sed que mantenemos de ti, mi Señor hermoso. Yo te doy gracias, Señor hermoso, por todo lo que tú permites en la vida de cada hermana, Señor. Solamente abra nuestros oídos, Señor. Abra nuestros ojos, papito lindo, para que nosotros entendamos, Señor, todo lo que tú nos quieres hablar, Señor hermoso, quizás salir de los errores en que estamos cometiendo, Señor, quizás salir de cualquier cosa en que estemos metidas, Señor, pero solamente clamo, Señor hermoso, para que tú le des sabiduría a la señora Mechi, Señor hermoso, para que este mensaje llegue a cada corazón, que nos agarremos de esa mano poderosa y que siempre en tu bendito nombre, Jesús, podamos seguir orando. Amén, amén. Amén, amén. Amén, hermosas. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con esta canción. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos para que así podamos escuchar mejor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta,
el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá y me da seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Señor, en esta hora te doy gracias porque a pesar de todas esas circunstancias, esos lazos y cuerdas de amor han llegado a nuestro corazón para darnos esa paz y esa seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. Así es, Señor. Y nunca, pero nunca pierdes el control. Por eso yo creo que tus promesas son sí y amén. Y en esta hora, Señor, ayúdanos a crecer y aumentar nuestra fe. Señor, para creer que esas promesas se cumplirán. Y yo sé que un día estaré contigo, ahí adorándote y agradeciéndote este tiempo en la tierra. Amén y amén. Gracias, Señor. Sin duda las promesas de Dios son eternas y son dadas por un hombre, no son dadas por un hombre, sino son dadas por el que cumple sus promesas, por el Dios de pactos. Y cuando un niño o una niña le avisan a un papá que al día siguiente van a ir al parque o alguna aventura entre papá e hijo o papá e hija, yo creo que o cuando estábamos niñas y que nuestros padres nos decían, mañana vamos a ir al circo, mañana vamos a ir al parque, o nuestros hijos cuando les prometemos algo, yo creo que a los niños les cuesta. Por ejemplo, a mi hija cuando le decimos que vamos a viajar, ella me dice, mamá, ¿me puedo dormir con la ropa? Es decir, sin pijama, para que yo al despertar ya nos vayamos y esté lista. Así es que nosotros así esperamos esas promesas. Así debemos de esperar esas promesas, como aquel niño que le prometes algo y él sabe que van a cumplir los papás. Hay algunos papás que no cumplen, pero hay padres que tienen palabra y que cumplen esas promesas de llevar a tal o a cual lugar a sus hijos. O nosotros hemos dado esas promesas. Y una promesa de parte de alguien confiable llega en sí el poder para transformar la mente. Hoy el tema son las promesas de Dios. Y la actitud de una persona
y encender la llama de esperanza donde antes existía quizá depresión, temor y preocupación. Podría tratarse de una promesa por un quizá nuevo trabajo, un mejor sueldo, una nueva casa o el galardón por un trabajo bien hecho. Ciertamente, como seres humanos, estamos esperanzados a muchas cosas. Y bueno, sin embargo, una promesa solamente tiene valor si quien promete es una persona íntegra. La promesa de un mentiroso quizá es como el viento que llega y desaparece, porque también hemos recibido promesas y han habido promesas que no nos han cumplido. Quizá es por eso que nos hemos decepcionado. En el universo no existe nadie más confiable que Dios. Y eso el Señor quiere que hoy sepas, mi amada. El Señor hoy quiere que sepas que las promesas de Dios siempre se cumplen en su tiempo, porque los tiempos sin duda los tiempos de Dios son perfectos. Y desde el principio Dios ha hecho sus obras a través de las palabras. Esta canción dice, tu palabra me sostendrá. Y luego dice, los velos están cayendo, porque muchas veces nos ponemos unos velos y no podemos ver más allá de lo que el Señor nos ha prometido. Hay más todavía, hay más todavía. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe en las promesas del Señor, los velos se caen y podemos ver con claridad. Podemos ver que de verdad esas promesas se están cumpliendo. Y nuestra fe, dice, se está encendiendo. Eso es lo que nos lleva a creer en las promesas de Dios. La palabra de Dios es creada por un Dios del universo. Él creó todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay dentro del mundo. La Biblia declara que la palabra de Dios es lo que sustenta todo lo que existe. Si por ahí pueden apuntar Hebreos 1:3. Dice que a lo largo de la historia Dios ha hecho promesas al hombre con el propósito de ayudarle en su vida. Las promesas siempre se componen de dos partes, una condición y un resultado. Los vuelvo a mencionar por aquellas princesas que están anotando. Dice que la Biblia declara, que la Biblia declara que el Señor nos sustentará, pero dice que hay dos partes de las promesas, una condición y un resultado, el que depende del cumplimiento de la condición, ¿sí? Ahora, la primera promesa en la Biblia tuvo que ver con las instrucciones de Dios que entregó a Adán, cuando le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Esto dice en Génesis 2:17. Adán y Eva no obedecieron la condición estipulada por Dios y sufrieron las consecuencias. Por eso dice, las promesas se componen de dos partes, una condición y el resultado, ¿ok? La palabra de Dios tiene poder. Vamos al inciso A, vamos a dividirlo por incisos. El inciso A, vamos a ponerle la palabra de Dios tiene poder. Es importante que sepamos que cuando Dios habla, sus palabras llevan en sí poder. La palabra de Dios tiene poder. Él declara, dice en Isaías 55:10-11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Wow. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué poderosa palabra. Isaías 55:10-11. Entonces podemos pues concluir que la palabra de Dios representa su poder, su forma de cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Qué tremendo es Dios. Cuando Noé salió del arca del diluvio, Dios habló con él y le hizo una declaración. No fue una promesa que contuviera una condición. Escuchen, sin embargo, nos muestra la inmutabilidad de la palabra de Dios. Dice en Génesis 8:22,
Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esta declaración es tan cierta que todos los seres humanos en el mundo planifican sus vidas según, pues, la realidad de estas, de estas palabras, ¿no? El día y la noche, el frío y el calor, el verano, el invierno, el otoño, ¿no? La sementera, la siega, y son verdades que existen porque Dios las estableció en su palabra. Él las estableció y muchos de nosotros hacemos planes y pues debido a estas cosas que ya están dichas por Él, su palabra tiene poder. Y es su palabra la que sostiene estas verdades, como les decía. Si nosotros tenemos esa confianza necesaria para planificar nuestras vidas sobre estas palabras, entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nos hace falta la confianza para hacer lo mismo con las otras promesas de Dios? Si nosotros ya creemos que sí, el invierno, la primavera, el verano, otoño, invierno, luz, día, las creemos firmemente. Entonces, si fueron establecidas por Él y dichas por Él, porque su palabra tiene poder, entonces, ¿por qué nos falta la confianza para hacer lo mismo con las otras palabras de Dios? ¿Por qué? Cuando el ángel Gabriel, ¿saben?, llevó su mensaje a María acerca del nacimiento de Jesús, dijo algo muy importante que debemos pues tomar en cuenta. Después del anuncio de María y de compartir el milagro que ya habían vivido, Elizabeth, Gabriel declaró, porque nada hay imposible para Dios, según Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios, porque seguramente todos están de acuerdo en esta aseveración, pero en el griego significado es aún más interesante, donde dice, porque nada hay. En el griego existe la palabra rema, que significa palabra. Se puede traducir así, ninguna palabra de Dios es imposible. Ninguna palabra de Dios es imposible. Y entonces, en otras palabras, ninguna palabra de Dios se encuentra sin el poder para cumplirse. Hemos visto cómo se han cumplido lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho a través de la Biblia. Se están cumpliendo las cosas. Así como se cumplió el día y la noche, Dios hizo los animales, Dios hizo las plantas. Su palabra tiene poder, sí. También así sus promesas. También así lo que está aconteciendo. María hizo la confesión indicada al escuchar una revelación tan importante. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Cuando le dijeron que iba a tener a Jesús, ella pudo haber hecho, pero muchas cosas, pero lo único que ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra. Wow, yo creo que la fe de María y el amor a Dios, es por eso que siento que fue escogida para ser la madre de Jesús, porque Dios conoce su corazón, conocía su corazón. Y Dios conoce nuestros corazones también, conoce el tuyo, el mío, y sabe que nosotros, así como María, podemos tener esa fe para creer en sus promesas. El pueblo de Dios debe ser y tener la misma actitud que María. En lugar que dudemos, porque dudamos de Dios. Y pues estamos dudando de que Dios esté dispuesto o sea capaz de cumplir con sus promesas. Y la duda no es buena. Debemos afirmar la obra de la palabra en nuestras vidas. Su palabra hará lo que Él quiere. Isaías 55:11. Anoten por ahí. Isaías 55:11. Su palabra hará lo que Él quiere, si nos ponemos de acuerdo con ella. Así es que la palabra de Dios tiene poder. Recuerden, palabra rema, que significa palabra, que se haga rema, que esa palabra que el Señor tiene es una palabra de poder. Eso es el inciso A. Ahora el inciso B.
El poder de una promesa de Dios. Una buena definición de una promesa podría ser: una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones se cumplan. ¿Ok? Hablamos un poquito más arriba, recuerden, que se divide en dos partes: la promesa, una condición y un resultado. Es por eso que aquí en el inciso B, el poder de una promesa de Dios dice que una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones se cumplan. Y al pasar del tiempo y estudiando las Escrituras, es fácil encontrar muchísimas promesas hechas, pues, por Dios y que todavía tienen poder hasta el día de hoy. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice Génesis 12:3. La nación de Israel y la raza judía es el resultado de esta promesa. Y los propósitos de Dios no han cambiado con este tiempo. A través de esta promesa ha salido el linaje de Abraham, un Salvador, Jesucristo también, cuyo propósito fue bendecir a todas las familias de esta tierra. Es decir, del linaje de Abraham salió Jesús. Y dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Imagínense esa palabra que fue dada sobre la vida de Abraham. Y sobre ese linaje venía el Salvador de nuestras almas. La promesa que Dios hizo hace miles de años sigue vigente, mis amadas. Y la bendición de la promesa está disponible para quienes vivimos por fe y en fe. Cuán importante es tener conocimiento de las promesas de Dios. Cuán importante es leer su palabra. Cuán importante es lo que hemos estado haciendo en este tiempo, ocupando el tiempo en conocer más de su palabra. Porque a través de su palabra es que nosotros conocemos las promesas de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando esa fe es activa, nosotros podemos creer en sus promesas y no dudar. También bajo el pacto de la ley podemos encontrar las promesas que Dios hizo, pues para bendecir a su pueblo. Por supuesto, existían condiciones que ellos tenían que cumplir para recibir el beneficio de la promesa. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, anoten por ahí, Dios declara: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, o sea, entre comillas, pongamos condiciones, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas naciones. Entre paréntesis ponemos resultados, ¿ok? Dice entonces, voy a volver a repetir: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo, esas son la condición, también Jehová tu Dios te exaltará y sobre todas las naciones de la tierra vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahí está el resultado. Deuteronomio 28, 1, 2. Así trabaja Dios con su pueblo. Así es que este inciso B, el poder de una promesa de Dios, el poder tan preciso sobre la vida de Abraham que todo su linaje tenía bendición. Y esa bendición era Jesús. Inciso C, un mejor pacto. Cuando hablamos de los pactos, es necesario que entendamos que Dios ha hecho pactos a través de la historia para nuestro beneficio. Por medio de Jesucristo, Dios hizo su último pacto, el más poderoso de todos, y esto es en Hebreos 8:6. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Por ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Cuando construimos un edificio, lo primero que debemos de poner es el cimiento, ¿cierto? Es ese cimiento que da fuerza para que permanezca ese edificio. Y yo lo sé ahora que pasamos este nuevo temblor de 7.5 grados en escala de Richter. A Dios gracias, como le decía a Pastora Rosita, que siento yo que fue un movimiento así. Y no como el pasado, en septiembre del 2017, donde se cayeron bastantes edificios, y muchos de esos edificios que se cayeron no tenían buenos cimientos. Y cuando en esa ocasión pasada tembló, yo recuerdo que bajé hacia el jardín y volteaba a ver la casa y veía cómo los edificios que están a los costados, porque mi casa está en medio, comenzaban a golpear sobre, o más bien en la lateral de mi casa. Y empezaba, y yo clamaba, yo decía, Señor, detén. O sea, yo recuerdo aquella vez, hace 3 años ya, yo recuerdo que ponía mi mano y yo con mi mano y clamando a Dios, sentía que yo aventaba los edificios para otro lado. Pero yo recordé algo de uno de los edificios, que es viendo por la parte del jardín, hacia el frente, a mi izquierda. Ese edificio es más nuevo. Nunca vi cómo el que está a mi lado derecho, no vi cómo fue construido, porque cuando llegué a esta casa ya estaba ese edificio. Pero sí vi el otro, cómo lo hicieron, y vi cómo tenía esos cimientos que, bueno, de verdad escarbaban y escarbaban y escarbaban. Y mi esposo me dijo, este edificio está muy bien hecho, está muy bien hecho. Y recuerdo, hace rato les decía que ambos edificios se hacían así, pero no, solamente este se hacía así. Este solamente lo veí moverse un poco, pero este sí lo vi bastante movible. Y la verdad es que me asusté bastante, sin duda. Y esta vez no fue así, esta vez no fue tan el movimiento así que yo veía que los edificios no se movían, la verdad no lo vi. En otros he visto videos donde hospitales se movían bastante, edificios, y quizá esos que no se cayeron tienen buenos cimientos. Esto es a lo que se refiere, que para que un edificio permanezca debe tener buenos cimientos. Construimos un edificio sobre el cimiento. Entonces podemos vivir tranquilos en el edificio, puesto que no se moverá porque tiene un cimiento sólido, como la casa. Yo creo, hemos visto revisado, y no tenemos ninguna cuarteadura de los sismos pasados, ni gracias a Dios. Y esta casa entonces fue construida con buenos cimientos, y estamos construidos en una barranca, entonces hay buenos cimientos, gracias a Dios. Pero esto dice, si no hubiera buenos cimientos, creo que la casa desde el pasado temblor se hubiera caído junto con los edificios. Entonces, sin un buen cimiento, el edificio se cae fácilmente. En el mundo espiritual existe un mejor pacto, es decir, un contrato establecido o construido sobre promesas. Son las promesas las que nos dan fuerza, las que nos dan poder, las que nos dan autoridad. Por eso dice, es el que nos sostiene, que nos mantiene firmes, esas cuerdas de amor. Esos cimientos en Jesús nos mantienen firmes, venga lo que venga. Yo creo que sin las promesas, el pacto está vacío. Todo lo que Dios hace en el mundo lo hace a través de sus promesas, y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida lo hará por sus promesas. Sus deseos para nosotros dependen de nuestro conocimiento de las promesas de Dios, y las cuales nos las ha dado. Esas ya son nuestras, pero si nosotros no tenemos una fe activa y ese conocimiento de su palabra, entonces no conocemos sus promesas, y por ende tampoco vamos a activar una fe. ¿Sobre qué? Un buen ejemplo es la promesa de salvación
que existe bajo el nuevo pacto. Dios declara a través de Pablo en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora vemos ese poder de la promesa. Si crees en el corazón y confiesas con la boca que Jesús es Señor, entonces, ¿está Dios obligado a salvarnos? Te hago esa pregunta. ¿Es posible que Dios te pueda decir, no, no te voy a salvar a pesar de tu fe y tu confesión? Por supuesto, la respuesta es no. Cuando se cumplen con las condiciones, Dios está obligado a cumplir con su parte, porque nosotros ya cumplimos con las condiciones. Realmente, la salvación es nada más que una fe, es una promesa. Todos los creyentes en el mundo estamos basando nuestras vidas en la promesa de la salvación y nada más. Ciertamente nuestra fe en la promesa desata la gracia de Dios en nuestra vida y todo el poder que la acompaña. Sin embargo, el resultado proviene de la fe en la promesa y la convicción de que quien promete no miente. Dios estableció su pacto sobre todas y estas promesas. Qué hermoso es ese pacto. Es un mejor pacto. Este inciso C de un mejor pacto. Ahora vamos al inciso D. Las promesas siguen vigentes. Inciso D, las promesas siguen vigentes. La promesa o las promesas representan la manera de Dios para establecer su voluntad en el mundo. Nuestra ignorancia o nuestra pasividad en cuanto a las promesas de Dios pueden determinar la calidad de nuestra vida. Dice en 2 Corintios 1:20, encontramos una declaración bien sorprendente. Escuchen, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Es el versículo que hace rato Pastora Rosita nos comentaba. Así es, por medio de nosotros para gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. En otras palabras, cada promesa que Dios ha hecho al hombre durante la historia sigue vigente. Esas promesas no se han ido. Y está disponible para quien o quienes las tomemos o la tomemos esa promesa. Existen promesas inferiores bajo el antiguo pacto y promesas superiores bajo el nuevo pacto. Pero todas son el sí y el amén. Como el chofer de un taxi, que siempre encuentra los semáforos con luz verde y nunca tiene que parar porque la luz siempre está en verde. Cuando él pasa en su auto, dice, qué bueno que todos están en verde porque así paso. Así es nuestro Dios. Todo lo bueno que Él ha prometido al hombre está disponible para nosotros los que creemos o nosotras las que creemos en sus promesas. Pero las condiciones se tienen que cumplir. ¿Sale? La frase por medio de nosotros significa que nosotros somos quien determinamos si recibimos el beneficio de la promesa o no. Fíjense bien, este punto es muy importante que lo analicemos porque dice por medio de nosotros. Esto es que somos nosotros quien determinamos si recibimos el beneficio de la promesa o no. Por ejemplo, en la promesa de salvación que ya hemos visto, depende del hombre si va a creer y confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Y al confesar y al creer la promesa, esta se activa y se cumple. Pero depende del hombre porque Dios quiere salvar a todos, pero no todos desatan el poder de la promesa. Qué increíble es esto. No todos desatan el poder de la promesa. Ahora, veamos la importancia que Dios da a esas promesas. Pero recuerden, la promesa de esa salvación que ya recibimos depende del hombre si va a creer y confesar que Jesús es el Señor. Pero recuerden también que no todos desatan el poder de la promesa.
Como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto en 2 de Pedro 1, 3, 4. Ahora, vamos a desglosar esto en términos entendibles. Punto número 1 es que todo lo que necesitamos para vivir nos ha sido dado, ¿cierto? Ya está disponible, ¿ok? Ese es el punto 1. El punto 2, ahora depende de nuestro conocimiento de Dios y sus principios, ¿ok? El punto número 3, desglosando esto, es que su gloria y excelencia nos han dado esas promesas. Punto número 4, del inciso D, para que por ellas participemos en la vida de Dios. Punto número 5, y 3 puntos suspensivos, y huyamos de la corrupción que existe en este mundo. Así está de explicado este versículo de 2 de Pedro 1, 3 y 4. Les vuelvo a repetir los 4 puntos que hay en este versículo. Todo lo que necesitamos para vivir nos ha sido dado. Ya está disponible. 2, ahora depende de nuestro conocimiento de Dios y sus principios. 3, su gloria y excelencia nos han dado promesas. 4, para que por ellas participemos de la vida de Dios. Y 5, y huyamos de la corrupción que existe en este mundo. Cuando dice, para que por ellas, Dios declara claramente que la forma que Él ha elegido para que nosotros participemos de una vida abundante es que tengamos protección del mundo, de este mundo contaminado, de este mundo tan lleno de pecado. Y esto es a través de sus promesas. Es una protección. Sus promesas nos van a proteger de todo este mundo y de toda esta corrupción y concupiscencia. Es la manera que Dios ha escogido para que esas promesas se activen y entonces se puedan llevar. Dice que si no vives o si no vivimos por las promesas de Dios, no estamos viviendo lo que Dios tiene para nosotros. Porque estamos solamente sobreviviendo y no viviendo. Dios quiere cumplir sus propósitos y su voluntad en nuestra vida, pero solamente lo va a hacer por sus promesas. Y si somos ignorantes de las promesas o pasivos en cuanto a ellas, jamás vamos a disfrutar de los beneficios y de las bendiciones que buscamos. Este inciso ha sido muy extenso, pero ha sido muy claro en lo que Dios nos ha hablado a través de 2 de Pedro 1, 3, 4, de este inciso. Ahora vamos al inciso E. Una promesa es una semilla. Una promesa es una semilla. Y una promesa de Dios representa lo que quiere hacer en nuestra vida. El poder para cumplir la promesa se encuentra en la misma palabra de la promesa. Es como el poder para que crezca una manzana. Se encuentra la semilla en la manzana, bueno, de la manzana, y mientras uno siembra la semilla, pues no verá el fruto, que pues obviamente sí existe, ¿cierto? Pero el poder para que brote un manzano está dentro de la semilla, ¿sale? Es siempre sí y amén, o sea, sí sabemos que está el fruto, pero todavía no la vemos. Simplemente requiere que sea sembrada en la tierra y listo. Así funcionan las promesas de Dios. El poder para ser salvo se encuentra en la palabra. El poder para que salga una semilla, es decir, el poder para que salga una manzana está en la semilla. El poder para ser salvo se encuentra en la palabra. Y en la palabra de Dios sobre la salvación. Entonces, cualquiera que escucha y recibe puede creer.
y confesar ser salvo. Y el poder para recibir la sanidad se encuentra en las promesas de que el Señor ha hecho sobre la sanidad. Es decir, esas promesas que Dios ha hecho sobre la sanidad las va a cumplir si es su voluntad perfecta. Cualquiera que las escuche y las crea puede ser salvo y puede ser sano. Así que la fe, como les decía hace rato, es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto en Romanos 10:17. Nuestra fe y nuestra confesión, o sea, declaración, desata el poder de la promesa y la promesa comienza a cumplirse. Desata el poder de la promesa y la promesa comienza a cumplirse. Nosotros echamos la semilla de la manzana y la manzana comienza a dar fruto. Saben que Dios nos ha dado promesas que cubren cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida. No existe ninguna circunstancia, ningún tema sin ninguna promesa que se pueda desatar para experimentar la voluntad de Dios en lugar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para vivir una vida abundante que Jesús nos prometió según Juan 10:10, es necesario activar las promesas en cada área de nuestra vida. Muchos activan la promesa de la salvación, pero nunca desatan el poder de las otras promesas. El perdón de los pecados es solamente una de las mejores promesas que existen en el nuevo pacto. Hay promesas para recibir el poder del Espíritu Santo, salud, ayuda espiritual. Hay promesas de oración, de sabiduría, de fe, para la soledad, para el temor, promesas de autoridad sobre el diablo, promesas para la familia, promesas para el trabajo, promesas para los recursos, para la protección, en fin, hay un sinnúmero de promesas. Y es solamente a través de las promesas que podemos participar de la naturaleza divina de Dios. Esto es la vida abundante. ¡Wow! Ahora que lo vuelvo a compartir, después de haberlo estudiado, digo, híjole, y nosotros muchas de las veces hemos estado en ese rincón, en la lona, y es cuando de pronto nos viene la luz de la palabra y decimos, Señor, pero tus promesas. Es como le decía a Erika, me da tanto gusto que el Señor esté cumpliendo su promesa, que Dios yo recuerdo en diciembre cuando fui, platicaba acerca del techo de su casa y lo que más me da gusto, sí me da gusto, pero a su vez digo, muchos de los que estaban ahí esa ocasión que compartí el que no había techo, un techo que no se escurriera, vaya, porque sí había, era que ahora lo que veo es que de las personas que estaban ahí escuchando, al menos solo una fue de las que sembró o fueron de los que sembraron. Yo no voy aquí a decir quién o quién no, pero yo lo sé y el Señor me ponía en ese tiempo a decirles, ¿no? Y no a confrontar a nadie, sino a invitarlos a ver esas promesas de Dios cumpliendo en sus vidas a través de la obediencia, ¿no? A través de ir con esa semilla y que después esa semilla diera fruto. Las promesas de Dios son sí y amén. Entonces, si nosotros de verdad vemos cuando las promesas se cumplen, aún unas promesas fuera no de la palabra, sino una promesa que Dios te dio a través de alguien que oró por ti o que confesó la palabra de Dios en tu vida, de que como no teniendo nada más, poseyéndolo todo y lo crees, es cuando dices, wow, puedo vivir confiado en las promesas de Dios. Puedo saber que el Señor no me deja, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Entonces eso me llena tanto de gozo, el saber que mi fe activa las promesas de Dios.
¿Cómo podemos activar esas promesas, mis amadas? Te preguntarás esta noche, ¿cómo puedo activar esas promesas? ¿Cómo puedo activarlas? Y dice el punto número 1 a esta pregunta. Llena tu mente y tu corazón con una visión de la promesa ya cumplida. Es lo que, como dice acerca de la fe, que es lo que tú declaras y lo declaras, pero que no lo ves, pero ahí está, es la fe activa. Es lo que dice, llena tu mente y tu corazón con una visión de la promesa ya cumplida. Yo recuerdo cuando visualizaba el ser mamá, a pesar de las cosas que decían médicamente, tú no vas a ser mamá, yo visualizaba el ser mamá. Y decía, cuando ministraba mi vida, Erika, mi amiga, me decía, tú rompe todas esos votos que hiciste, porque alguna vez siendo joven, por tanto dolor que quizá que sufrí por la muerte de mi mamá, eso, yo decía, yo nunca me voy a casar, yo nunca voy a tener hijos. Eran votos que yo hacía. Y cuando me dijeron, no vas a poder ser mamá, entonces fue que me decía Erika, vamos a pedir perdón al Señor por esos votos que hiciste, inconsciente, consciente, como sean. Y entonces vamos a activar nuestra fe, llamando lo que no es como si ya fuese. Y fue que yo me visualicé con mi hija. Y hoy ya cumplió 8 años. Y le pido al Señor que me dé su amor y su sabiduría para guiarla y que me permita tener largura de días hasta que Él venga para yo dirigir la vida de mi hija a través de su palabra. Pero es muy importante visualizar y creerlo, porque de verdad que sí sucede, de verdad que sí sucede. Vamos a meditar en la promesa de día y de noche hasta que sea real en nuestro corazón. Perdón. Anoten esta cita, Josué 1:8. Medita en la promesa de día y de noche hasta que sea real en tu corazón. Mantén los ojos en la promesa y no en las circunstancias. Mantén tus ojos, porque muchas veces desviamos nuestra mirada y entonces nos hundimos. Pero no pongas tus ojos en las circunstancias, sino en la promesa. Y esta cita es para este punto, 2 Corintios 4:18. El punto número 2 de cómo podemos activar las promesas de Dios es proclamar la promesa en voz alta constantemente. Es declarar que ya es nuestra. 2 Corintios 4:13 y Proverbios 18:20-21. 3. Actuemos y hablemos como si fuera verdad. Es decir, una promesa de Dios es verdad, pero muchas veces decimos, bueno, voy a decirlo, pero dudamos que sea verdad. Y si dudamos, entonces no se activan esas promesas. Santiago 1:23-25. Actúa y habla como si fuera verdad. Nunca dudes, punto 4, del poder de la promesa de Dios. Nunca dudemos de ese poder de la promesa de Dios. Vamos a decidir que vamos a recibir lo que Dios dice, según Santiago 1:6-8. Pero aquí un punto muy importante. Dios nos va a dar lo que necesitamos. No nos va a dar lo que queramos. Este es un punto muy importante porque muchas veces su palabra dice, sí, ciertamente las promesas de Dios que están en la Biblia son para nosotras. Pero muchas veces hay promesas que nosotros tomamos la palabra a nuestra conveniencia y entonces exigimos al Señor cosas que no es el tiempo, que no necesitamos. ¿Sí me explico? Entonces, debemos de ser sabios en cómo pedir, en cómo declarar, en cómo hacer las cosas y pedírselas a Dios. No vamos a exigir, pero sí vamos a activar esas promesas. Punto 5, no dejes de creer, no dejemos de creer, de hablar y actuar hasta que haya llegado la manifestación. Es decir, no nos rindamos nunca. Ahí vamos a ver la escritura de Hebreos 6:12, anótenla. No
te rindas nunca. Hebreos 6:12. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Hebreos 10:35 al 36. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Hebreos 10:35 al 36. Cuando uno capta el potencial que existe en las promesas de Dios y entiende todo lo que se puede desatar por fe, la vida cristiana se transforma en una rutina religiosa. Y sobre todo aburrida y en una aventura de fe y triunfo. ¿Saben? Miren, las circunstancias negativas no representan nuestro destino, es decir, que son obstáculos temporales, mis amadas, que tienen que rendirse frente al poder de la palabra de Dios a través de sus promesas. El creyente llega a ser el canal que Dios utiliza para su voluntad en la tierra. ¿Ok? El creyente llega a ser el canal que Dios utiliza para realizar su voluntad en la tierra. Ahora, vamos a levantarnos, amadas. Levántate ahora. Vamos a buscar la promesa de Dios. Vamos a usarlo como herramientas divinas para construir nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra, o sea, la promesa de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ok? Es como les decía hace un rato, que es cuando se capta ese potencial que existe en las promesas de Dios y nosotros entendemos lo que se puede desatar por fe, entonces la vida cristiana se convierte de esa rutina religiosa y aburrida, de verdad, se convierte en una aventura de fe, se convierte en una victoria, en un triunfo. Es por eso que es muy importante creer las promesas de Dios. Y que no nos, que esas circunstancias, como les decía, no nos afecten y que esas circunstancias negativas o que representan ese destino, que pueden ser muy doloroso, que puede ser con muchos obstáculos, ¿no? Esos son temporales, mis amadas, son temporales. De verdad debemos rendirnos frente al poder de la palabra de Dios a través de estas promesas. Yo te invito esta noche a que le pidas al Señor, que le pidamos al Señor que active esas promesas. ¿Y cómo van a activarse? A través de nosotros cumplir con la condición y ver resultado. Recuerden que las promesas de Dios son sí y amén, pero también recordemos que la promesa tiene dos partes, condición y resultado. Así es que nosotros debemos de cumplir con esa condición para tener resultados. Nosotros debemos sembrar esa semilla para que haya fruto. Nosotros debemos de tener activa nuestra fe para que nosotros podamos creer en esas promesas y creer que se van a cumplir. Recuerden todos estos puntos que hablamos, que fue la palabra de Dios tiene poder, que fue el poder de una promesa de Dios, un mejor pacto, la promesa o las promesas siguen vigentes y una promesa es una semilla. Así es que hoy en día ya tenemos estas herramientas para que las bendiciones de Dios vengan y se activen. Las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios se activan a través de la fe y la fe viene por el oír la palabra. Y la palabra es las promesas de Dios. Así es que vamos a activarnos, vamos a dejar que sus promesas sean que nos envuelvan para tener no una vida religiosa aburrida, no una vida religiosa llena de dolor, sino una vida victoriosa en Jesús a pesar de las circunstancias. Las amo mucho y espero que esta enseñanza sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Es muy importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura.
busquemos al Señor, busquemos, activemos sus promesas, porque sus promesas son sí y amén. Gracias. Así es, amén, amén. Mucha, mucha cosa para pensar, para recapacitar, para analizar. Una de las cosas, de veras que no había pensado es precisamente esa, que hay una condición y un resultado. No solo porque tú lo digas, el Señor siempre te pone una condición para que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa yo la he cogido y he podido ver cuánta gente ha desfilado de mi familia a los pies de Cristo. Amén. Pero me encantó cómo nos lo ilustraste esta tarde. La palabra de Dios tiene poder, tenemos que creerlo, que la palabra Amén. de Dios tiene poder. El poder de una promesa, cuando Dios te ha prometido algo, el Espíritu Santo se encarga de que le creas, de que, como tú dices, Dios te prometió que ibas a ser madre y fuiste madre. Erika también tiene promesas y Lupita, porque Lupita le pedía al Señor y el Señor le había prometido un esposo. Y ahí hay un testimonio que ella lo contará. El mejor pacto, me encantó, el nuevo pacto que tenemos, que nos da la salvación, las promesas siguen vigentes. Amén. No son pasadas, no son obsoletas, no son para otros, son para todos los que le crean a Dios. Y obvio, los que cumplan con la condición que Dios pone, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y una promesa es una semilla, esa me encantó. Amén. Tenemos que escudriñar la palabra y conocer. No sé si hay como 5,000 promesas en la Biblia. Y a veces decimos, ¿y cuántas tú conoces? ¿Y de cuáles tú te has apropiado? ¿Y cuál has aplicado a tu vida? Son tantos temas y tanto que cuando escuchamos una nueva enseñanza decimos, wow, cuánto me falta por aprender, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita estamos todas anhelantes de tener una palabra de promesa para nuestra vida, ¿verdad? Todas Amén. queremos tranquilidad en este mundo loco ya, en este mundo sin control. Todas buscamos la paz del Señor, pero todo eso tiene una promesa. Señor, pues vengan. ¿No dice? Vengan a mí, todos los que estén trabajados, cansados, cargados, que yo les voy a hacer descansar. Si no vamos, es una promesa que Él ha dado, que nos fortalecerá, que nos dará nuevas fuerzas, aún a los viejitos. Y a veces con las hermanas de mi edad, a veces decimos, bueno, el Señor nos ha dado una promesa que aun cuando seamos ya decanas, ya longevas, de una edad grande, todavía seremos fructíferas. Entonces, Amén. es un mundo de promesas que se me vienen muchas a la mente, pero, bueno, pues yo creo que la más importante es el haber creído en Jesucristo que nos regala la vida eterna, ¿verdad? Si creyeres en tu corazón y confesares con tus labios, y esa promesa se ha hecho una realidad, disfrutamos de una vida, ¿verdad?, abundante con el Señor, pasamos por desiertos, por pruebas, por todo, y todas sus promesas se han cumplido, ¿verdad? Todo lo que Él promete para el que está cansado y trabajado, para el que pasa por los desiertos. Me hablaba una hermana y me decía, estoy pasando por el valle de sombra. Wow. Sí, pero el Señor me ha dicho que Él va conmigo, que no Amén. tenga temor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él irá conmigo. Entonces, esa es la exhortación, mis amadas, esta tarde, de que le creamos a Dios, de que le pidamos promesas. Si no hemos tenido mucha fe, Señor, aumenta mi fe y quiero pararme en una promesa, ¿verdad? Y declararla, creerla, confiar en ella. Yo sigo creyendo que el Señor va a hacer salva a toda mi familia. Esa es una promesa. Me encanta la promesa que Él dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para mí. Así que, Señor, gracias. Yo le doy gracias. Y pues muy bueno, muy motivador y muy oportuno, hermanita, porque necesitamos esa palabra. Amén. Así que, amadas, créanle al Señor. Todo lo que está en la palabra de Dios como promesa es sí y es amén. Y eso quiere decir que así sea, sí va a ser. Entonces,
edifiquémonos y bendecimos tu vida, Mirce. Gracias por compartir este tiempo, por preparar estas enseñanzas que no tan solo se queda aquí en el grupo, sino que sabemos que salen y llevan un mensaje de exhortación o de esperanza o de enseñanza, porque a veces aprendemos, siempre aprendemos, al menos yo siempre aprendo de todo lo que escucho aquí. Yo no me las sé todas. Y así vive otros 70 años, no voy a alcanzar a sacar todos los tesoros de la palabra de Dios. Así pues me alegro mucho que estés bien, que ese temblor pues no les haya afectado. Vamos ahora pues a tener nuestro tiempo de oración, a darle gracias al Señor por esta palabra, por sus promesas, que también nos pide, ¿verdad? Que oremos. Él va a escuchar nuestras oraciones. Tenemos que interceder, tenemos que rogar y Él inclina su oído. Él dice que es nuestro intercesor por excelencia, que Él está a la diestra del Padre intercediendo.